que é profesor asociado en Medios e Comunicacións no Centro para Estudios Culturais e Política de Medios e director do curso Global Media. É especialista en cine transnacional, centra a súa investigación en cine nórdico e as culturas dos medios nórdicos. É editor do xornal escandinavo de cine da Universidade de Helsinki. Sí? Thank you. Right, so first of all, thank you for inviting me over to talk about some of my research. So a lot of my work focuses on transnational film studies. Oh, good. Helps, yeah. So on transnational film studies, specifically to do with the Nordic countries. En los países nórdicos. También he trabajado hasta cierto punto en el cine de los Sami, que son una minoría étnica en 3 de los países nórdicos, en Suecia, Noruega y Finlandia. Y la ponencia de hoy va a aprovechar la investigación realizada sobre los Sami. Cuando me han invitado a participar en este seminario, bueno, realmente tengo que decir que los Sami no tienen una política de subtitulado propio. Jan ya ha hablado sobre el tema, que muchas de las maneras en las que la industria de comunicaciones de los Sami funciona es intralingüística, es decir, si se produce algo en alguno de los idiomas Sami, tiene que hacerse con subtítulos en Sami, pero en principio no hay ningún tipo de subtitulado en ninguno de los idiomas Sami. Por tanto, lo que estoy tratando de hacer el día de hoy es tomar una perspectiva político-económica sobre la noción del subtitulado y la política del subtitulado, y asimismo la ausencia de la política cultural para el subtitulado en Sami. Por tanto, ese es el índice de mi presentación. Tengo muchos materiales, voy a tener que saltarme algunos de los ejemplos que había traído, y si alguien quiere obtener todo el PowerPoint, creo que Silvia ya tiene una copia, así que podéis obtener el texto íntegro de mi compañera. Voy a empezar a hablar sobre esta cultura cinematográfica marginal dentro de otra cultura marginalizada, es decir, la cultura Sami como cultura marginalizada dentro de una cultura ya minoritaria. Voy a también presentar una serie de marcos teóricos, tales como la política del reconocimiento en términos de política, y asimismo el esencialismo estratégico, que es una de las maneras en las que las culturas minoritarias tienen que representarse para generar un impacto en la política cultural hegemónica. Voy a presentar el estudio de caso de la ISF y examinar las nociones de la soberanía lingüística. El subtitulado, asimismo, desempeña un papel muy importante, ya que es un espacio de contestación para la política cinematográfica Sami. Asimismo, el subtitulado, la falta de subtitulado, funciona aquí como una fuerza o como un refuerzo de la hegemonía dentro de los países nórdicos. Voy a empezar a hablar de los Sami, porque creo que muchos de vosotros no sabréis exactamente qué son los Sami. Por tanto, os voy a dar una especie de índice sobre qué son los Sami. Los Sami son las únicas personas indígenas de Europa y tienen una historia muy compleja de apropiación política, cultural y social por las instituciones hegemónicas de Noruega, Suecia y Finlandia. Aquí podéis ver las zonas en color en Noruega, Suecia y Finlandia, y podemos ver estos son los pueblos Sami, es decir, no son estados nacionales, son lo que llamaríamos una constelación postnacional en términos de cómo funcionan en relación con los poderes hegemónicos de los países correspondientes. También se puede aplicar a la política mediática que les atribuyen a los Sami. Entonces, los Sami comprenden un paisaje lingüístico y cultural muy diverso. No es
un único tipo de pueblo, los Sami. Actualmente hay 10 minorías Sami diferentes. Todas ellas hablan diferentes versiones del idioma Sami. Necesariamente no se entienden unos a otros. Asimismo, la riqueza lingüística que utilizan va a ser diferente de una versión de los Sami de la otra. Y todo se vuelve aún más complicado porque hay aproximadamente 30.000 personas Sami vivas. Y muchos de estos idiomas solo tienen 100 hablantes en la actualidad. Por tanto, la situación es un tanto precaria con respecto a la cultura Sami. El espacio Sami en el que se representan estas identidades culturales Sami pues son complejas, es decir, puedes formar parte de la subcultura Sami en la que te reconoces, pero formas parte también de la nación Sami en general, es decir, eres un ser complejo en cuanto a identidad cultural. La identidad étnica, por otra parte, también es una cuestión de gran complejidad, tanto en cómo se ven representados por las naciones dominantes, tanto por la perspectiva indígena. Por tanto, una gran parte de la política relacionada con los Sami tiene que ver con la ética del territorio y tiene que ver con la noción de que los Sami tienen el derecho a practicar, por ejemplo, el trabajo con los rebaños de renas como parte de su cultura diaria, pero asimismo la idea de derecho a poseer el territorio que habitan, por ejemplo. Si pensamos en los bosques, donde muchos de los Sami habitan, existe una contradicción y un conflicto constantes entre las poblaciones Sami y las poblaciones dominantes sobre cómo habitan y a quién pertenece el territorio que habitan. Por tanto, los Sami en sí mismos no son propietarios del terreno. El terreno pertenece a una de los estados federales, a pesar de que tenemos la noción más bien de que es una tierra Sami. Por tanto, es un tema de ética territorial, pero también hay una serie de complejidades lingüísticas a las que me voy a referir. Entonces, los Sami son sujetos de la legislación del estado donde habitan, es decir, en cuanto a derechos de propiedad, libertad de expresión cultural y participación directa en la formación de la política. Son una minoría reconocida políticamente y les da cierta capacidad de opinión con respecto a la política nacional. Sin embargo, siguen siendo una identidad étnica marginalizada. La legislación referente a la conservación del idioma Sami los convierte en una minoría protegida. Esta noción de protegida es importante porque diferencia a los Sami como una población única, pero también les establece como algo especial, que precisa protección. Y esto tiene una enorme repercusión en la manera en que los Sami se perciben a sí mismos. Son una minoría protegida, lo cual les diferencia de los demás, pero también les marginaliza como personas dentro del Estado-nación. Por tanto, estas nociones a veces no reflejan la realidad de los Sami. A menudo las maneras en las que se perciben los Sami no es a través de los estereotipos de los medios dominantes. Los Sami tienen vidas relativamente normales, pero lo que hace la política es de alguna manera reforzar su identidad y representarse a sí mismos para de alguna manera encajar dentro de esta política dominante. Entonces es como una especie de vínculo dual, porque la conservación de las prácticas culturales Sami han generado fricciones basadas en ese tratamiento aparentemente preferente que les da el gobierno. Es decir, la población hegemónica suele ver esa noción de minoría protegida de los Sami como problema, porque de alguna manera perciben que los Sami tienen más derecho a la población nativa. Y a la vez esto refuerza la necesidad de los Sami de representar su propia identidad cultural diferente en lugar de asimilarse. Entonces hay una gran cantidad de cine Sami que ya se ha producido. Por ejemplo, aquí en Noruega hay un director que se llama Nir Scout que produjo la primera película Sami en 1997 que se llama The Pathfinder, nominada a Mejor Película en Lengua Extranjera a los Oscar. También es una especie de épica histórica y aparece en la historia del cine nórdico. Tiene que ver con una cierta rebelión en el
el siglo XVIII en la que los samis se rebelaron contra el poder dominante. Os quería mostrar el tráiler, pero creo que no me va a dar cuenta. Si habéis visto, que no me va a dar tiempo, quiero decir, si habéis visto Braveheart, pues es una especie de versión nórdica de Braveheart. Hay un cine sami, pero esta forma de cine sami tiene que jugar con las reglas de las formas dominantes del lenguaje cinematográfico, como las convenciones de la épica histórica. Entonces, esto genera una especie de catch-22 de la cinematografía sami. Las películas como Pathfinder y La rebelión Kautokeino no son películas sami, pero sí que se encajan dentro de muchos cánones. Es decir, son cinematografía de patrimonio y a la vez cinematografía de minorías. Y tienen ese vínculo dual, por así decirlo. Por ejemplo, lo último, el hecho de que sean cine patrimonial, hace que desempeñen un papel importante en su incorporación en la constitución multicultural del cine noruego. Han representado contribuciones importantes al cine noruego o incluso se han atribuido al cine de género de compromiso político. A pesar del reconocimiento de la causa de los sami por parte de los estados dominantes, sigue habiendo un sentido de extrañamiento en la manera en la que se representan los sami en el cine mainstream. A menudo aparecen como chamanes, como villanos o como señoritas en peligro. Este tipo de estereotipos culturales con los que se les representa. Os voy a mostrar un ejemplo bastante chocante de una comedia finlandesa de los años 80. Había dos cómicos que se estaban riendo del pueblo sami. No sé si va a funcionar bien el sonido, pero os imagináis lo que estaba sucediendo. Están jugando con las nociones de los vestidos, o sea, la vestimenta, del lenguaje, cosas que forman parte de la identidad nacional sami. Bueno, no voy a poner ningún clip, así porque no me puedo conectar a internet. Pero bueno, aquí tenemos a dos cómicos finlandeses ordinarios que se visten con esta vestimenta sucia y realmente están riéndose directamente de los sami. Y este es el tipo de imagen que los medios mainstream solían representar del pueblo sami. Entonces el problema es que esto nos lleva a lo que Jas Taylor denominó la política del reconocimiento. El cine sami tiene que reaccionar contra este tipo de estereotipos retóricos. Tiene que destacar otras nociones de ser sami para hacer que su voz se escuche en esta constelación multicultural. El cine sami habla de las injusticias históricas y la importancia de la soberanía política y cultural, pero como producciones cinematográficas tienen que apoyarse en la financiación del Estado que les alberga, a pesar de sus pequeños presupuestos y de la forma digital. A pesar de que estas películas sami tienen un reconocimiento cultural porque forman parte de una minoría protegida y esto permite que los cineastas sami se representen a sí mismos, el problema es que tienen que seguir apoyándose en la financiación de los estados nacionales, de los institutos cinematográficos nacionales para poder hacer su película, y de esta manera se ven atrapados en esa problemática y así tienen que representar ese papel de ser sami. Entonces, para ser reconocidos, tienen que ser sami, no pueden ser personas normales, tienen que destacar las características de su identidad étnica. Como ya he dicho, es lo que ha descrito Taylor como la política del reconocimiento. Por tanto, hay una búsqueda de las poblaciones minoritarias de reclamar su soberanía política y cultural de las poblaciones dominantes, reconociendo al mismo tiempo el papel constitutivo que desempeñan en la autodeterminación de la minoría. Es decir, efectivamente, el hecho de que las minorías tengan derecho a hablar de sí mismas es un permiso que se les da por parte de la población dominante, y esto es problemático en sí mismo. Esto nos lleva a la política de dar y de retirar reconocimiento por parte del Estado dominante. Es decir, el Estado dominante tiene el poder de otorgar reconocimiento
Y ese es el problema. No el hecho de que les den la libertad a los artistas sami de hacer películas sobre sí mismos, sino que los estados democráticos de los países nórdicos se portan de esta manera, estructurando una gran parte de la producción y de la temática del cine sami. Esta es una imagen tomada de una película de 1954 titulado El reno blanco, sobre una mujer sami que se convierte en un reno mientras está practicando sexo y asesina a su compañero. Y este es el tipo de estereotipo que solía pervivir en los medios mainstream. Lo que sucede en este tipo de película es lo que Mónica Sibra se refiere como el problema de jugar a ser nativo. Es decir, tenemos personas de la población dominante que adoptan nociones de identidad sami para mostrar nociones sobre las características de los sami como parte de la Finlandia multicultural. Entonces, en este periodo histórico, la multiculturalidad exige que los americanos hablen sobre los indios, por ejemplo, y al mismo tiempo prohíbe a los euroamericanos que desempeñen el papel de indios en los cines americanos, en las películas americanas. Y de esta manera, estas democracias multiculturales tienen ese doble vínculo, ese vínculo dual de tener que representar las características del sami. Es decir, esa es una manera de representar una diferencia cultural para obtener el reconocimiento de la población hegemónica. Asimismo, el representar estas convenciones de género de alguna manera imposibilita a los artistas sami escapar de esas constricciones de la infraestructura del Estado dominante. Y esto nos lleva a lo que Spivak denomina esencialismo estratégico, es decir, representar los constituyentes clave de la identidad sami cuando sean necesarios, pero establecer una distancia crítica que permita la reflexibilidad y la reflexión crítica en términos de lo que pueden hacer los sami. Es decir, la idea de Spivak es la de empoderar a las minorías étnicas, permitirles reconocer el hecho de que tienen que representar su etnicidad, pero al mismo tiempo tener una conciencia crítica de que se están autorrepresentando. Y de esa manera esto permitiría a la cinematografía sami escaparse de esa política de reconocimiento que les obliga a adoptar la mecánica del Estado-nación. Los sami no es que desempeñen narrativas nacionales, sino que más bien representan narrativas paralelas o incluso objeciones fundamentales a la mayoría de las prácticas pertenecientes a dichas narrativas. Podemos ver la representación de ese tipo de prácticas en los festivales indígenas, como el Festival Cinematográfico Ártico, que son catálogos de esta extrañeza, es decir, las películas se muestran como películas indígenas, lo cual por una parte es empoderante porque permite crear una audiencia, permite tratar temas de marginalización, etcétera, pero también etiqueta, y de esta manera al etiquetar crea asunciones normativas. Estos festivales no existirían sin recurso al existencialismo estratégico y sin la posibilidad de reescribir narrativas históricas apoyadas por los fondos del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, ese vínculo dual sigue estando presente. Tienes que ser a la vez étnicamente diferente, pero tienes que seguir cumpliendo la mecánica y las normas del Estado para que te dejen hablar. Esto lo vemos muy claramente en algunas de las presentaciones que se hicieron en Skarma Bogars, la persona sami con su vestimenta tradicional étnica y la representación que se hacía, la proyección que se hacía en este auditorio hecho de hielo. Es decir, una vez más, jugando con las nociones de lo que se supone que es la identidad étnica y siempre apoyados por la idea de que hay un Estado dominante que les da la financiación para poder hacer esto. Esto también se extiende a la política cinematográfica. En el 2012, la Fundación de la Cinematografía Finlandesa estableció una iniciativa para desarrollar la producción de películas sami.
Kivalme, que era el comisario dedicado a ese programa, dijo que era dinero para el desarrollo local y también infraestructuras para que las compañías productoras desarrollen sus actividades. Los Sami tienen un centro de formación para la cinematografía, pero cuando vienen a Helsinki tienen que poder competir con todos los demás. Es decir, la Fundación Cinematográfica Finlandesa daría fondos para construir infraestructuras en el área Sami para que puedan seguir produciendo películas, pero asimismo se dice que a la vez tendrán que competir con los productores de Helsinki al mismo nivel. Asimismo, los productores no ocupan ningún estatus especial para obtener financiación, sino que tienen que ofrecer proyectos de calidad que cumplan los estándares del FFF. Las personas involucradas en el programa argumentaron que el hecho de que era un programa para los Sami con financiación para una minoría específica de Finlandia para promover su cultura mediática tenía que verse como una discriminación positiva, en el sentido de que efectivamente establecía a los Sami como diferentes y, por tanto, de alguna manera les permitía quedarse fuera de los límites de la sociedad finlandesa. Es decir, el hecho de que se les dé financiación a los Sami es a la vez positivo y negativo. Les permite construir infraestructuras y efectivamente les permite mantener una cinematografía de minoría, pero a la vez efectivamente les discrimina dentro de la constelación general de la cultura finlandesa. Kivihalme también argumentó que a menudo cuando los Sami compiten con los productores finlandeses al mismo nivel no obtendrían la financiación porque los estándares del Instituto de Cinematografía iban a ser diferentes de lo que los Sami consideraban como una narrativa apropiada para ellos, para su cultura. Por tanto, la tradición oral de los Sami resulta difícil para las personas que no son Sami, como por ejemplo los modos orales de narración cíclica, que son difíciles de traducir en el tipo de narrativa que querría ver el Instituto de Cinematografía finlandesa. Es decir, cuando los Sami quieren destacar sus propias nociones de narrativa o de discurso oral, pues eso no gusta y eso no, al final no se financia, sino que tienen que adaptarse a las convenciones normativas del cine mainstream. Entonces, otra vez, es otro proceso de gestión y de control desde arriba de la producción cinematográfica Sami. Simultáneamente, la diferencia hace que estas películas sean relevantes, pero las categoriza, las etiqueta como diferentes. Entonces, los Sami quedan en una posición liminal, porque por un lado tienen que ser Sami, pero como son Sami se les marginaliza porque son diferentes. Incluso, a pesar de que esto suena muy pesimista en términos de lo que podemos decir sobre los Sami, en términos de cómo su cultura cinematográfica se está siendo gestionada por outsiders, de hecho, hay una industria de cinematografía Sami bastante exitosa. Por ejemplo, el International Sami Film Institute de Noruega es uno de los árbitros de apoyo material y financiero para la producción de películas Sami transfronteriza. Se estableció en el 2007 como una organización de financiación mixta, es decir, no solo como instituto cinematográfico, sino también financiada en parte por el Parlamento Sami en Noruega y también recibió capital del Ministerio Noruego de Cultura. Lo que quiero decir es que es un partenariado. Es una manera de que los Sami consigan cierto apalancamiento en la política cinematográfica nacional para que su voz se escuche con su propia lengua y con su propia construcción narrativa. Cuando uno solicita financiación para el ISF, el problema es el idioma. Si quieres solicitar financiación del ISF, tienes que demostrar que tienes una conexión con los Sami. Por tanto, o bien tienes un personal clave de la producción que sea Sami en origen, o asimismo la película tiene que estar hecha en Sami. Esto es útil porque estipula el apoyo para películas producidas por Samis en lengua Sami y asimismo pretende fomentar una cultura de colaboración continua con empresas multinacionales para permitir las condiciones adecuadas para la producción de medios Sami en la región. Es decir, es positivo, pero a la vez, una vez más, les distingue específicamente como Sami. Otra vez, la
la noción de discriminación positiva que se puede aplicar también al caso del ISF. Aquí tenemos el tema de la soberanía lingüística, que desempeña un papel fundamental. El sitio web del ISF dice que la lengua Sami es el criterio más importante utilizado para determinar lo que constituye una película Sami. El objetivo es el de asegurarse que los públicos Sami tienen una buena selección de películas en su propio idioma basados en su propia cultura. Los académicos dicen que la postura ideológica es que la lengua Sami captura la esencia de ser Sami y que existiría esa identidad y comunidad cultural Sami que está relacionada con la supervivencia de la lengua. O sea, evidentemente el idioma es un componente clave de ese tipo de política lingüística, de política cinematográfica. Es decir, la lengua forma parte de una faceta ideológica. De esta manera, para desempeñar sus derechos territoriales, según la jurisdicción noruega, significa que tienes que hablar el idioma Sami. Es decir, parece que una vez más la lengua Sami es lo que determina la identidad Sami. Es decir, el Estado-nación es el que les permite tener ese estatus por el hecho de que hablan Sami o uno de los idiomas Sami. Entonces, para que la organización te dé apoyo, es decir, el ISF, es necesario dominar la lengua Sami. Eso nos sugiere problemas en términos de la exclusión lingüística de las personas que no hablan Sami o que están asimiladas al idioma general. Es decir, no todos los Sami hablan idioma Sami, es decir, hay muchos Sami que viven en Helsinki o en Estocolmo y que nunca han estado escolarizados en Sami, por tanto, hablan un idioma hegemónico y lo utilizan en su comunicación diaria. Por tanto, el hecho de que tengan que dominar un idioma Sami otra vez les discrimina. Es decir, el problema, otra vez, de la política de reconocimiento tiene que ver con que para ser reconocido como Sami tienes que dominar la lengua Sami, pero si no eres capaz de dominar la lengua Sami, entonces no se te reconoce como un Sami. Entonces, otra vez, es una contradicción bastante problemática en términos de cultura, de política cultural. Hay algunas películas Sami que se han presentado en DVD o diferentes tipos de plataformas online, como estos 7 cortos Sami que se pueden ver en YouTube. Este es uno de los únicos ejemplos que he encontrado con evidencia de subtitulado en idioma Sami. Está de hecho subtitulado en 3 idiomas Sami diferentes, este en concreto, lo cual es muy interesante porque no hemos visto películas de uno de los cines dominantes subtitulados a Sami. Entonces, otra vez, son formas intralingüísticas de subtitulado, hechas por los Sami para los Sami. Pero el hecho de que son Sami los hace significativamente diferentes, que es el problema de la soberanía lingüística. Entonces, a través de dichas políticas, las instituciones como el ISF crean un sistema doble que genera una cultura marginal dentro de una minoría. Es decir, los Sami que no son capaces de hablar Sami están marginalizados dentro de una comunidad marginal. La política lingüística del ISF es como una especie de cancerbero, porque la mayoría Sami no son hablantes de Sami por culpa de las políticas de asimilación del Estado. Por tanto, esto hace que se desprecien muchas contranarrativas a través de estas restricciones. De hecho, el requisito de hablar Sami genera barreras temporales y espaciales con las personas Sami que viven en Helsinki y sigue marginalizándolos más dentro de sus márgenes. Estas fronteras temporales y espaciales existen dentro de la comunidad Sami. En el caso finlandés, la lengua forma otro nivel superficial dentro de estos obstáculos legales y burocráticos en relación con los derechos territoriales y económicos. Los problemas que se enfrentan los Sami en la Finlandia contemporánea tienen sobre todo que ver con los derechos económicos, es decir, a los Sami les preocupa proteger su territorio y sus maneras de vida y una vez más se encuentran con barreras, en este caso lingüísticas, que añade más marginalización a su comunidad. Otras ideas. La soberanía retórica dice que las críticas indígenas producidas por los Sami son útiles porque permiten a los Sami
representar su voz, pero simultáneamente funcionan como una forma de exclusión. Para generar este tipo de críticas tienen que solicitar subsidios y representar su característica Sami. Eso nos lleva a la noción de apropiación como capital cultural o político que enfatiza las credenciales liberales del Estado. A menudo los estados hegemónicos utilizan la noción de que dan apoyo o subvención a los Sami para destacar la noción de que ellos son democracias liberales contemporáneas que dan apoyo a las minorías. El hecho de que los Sami son Sami funciona de hecho a favor de la hegemonía, porque permite a la hegemonía representar una imagen suya como nación multicultural. Y para los propios Sami tienen que utilizar una imaginería exótica o una política antagonista que funciona como un grado más de marginalización para poder ser comprendidos en el contexto amplio en el que operan. ¿Cómo voy de tiempo, por cierto? Voy a saltar algunas de estas ideas, tenía algunos ejemplos, como los festivales. En términos de festivales, como os decía, con respecto a Skarmagobat, el hecho de que tengamos un festival Sami es positivo, pero el hecho de que las películas se proyectan como películas étnicamente diferentes de minorías, las margina aún más dentro de la cultura cinematográfica de los países nórdicos. Cuando pensamos en la retransmisión televisiva, de la que ya habló Jan, hay diferentes tipos de políticas involucradas. La televisión pública finlandesa, Yle, dice que el mandato jurídico del servicio público garantiza que los medios Sami hablen su propio idioma. Es decir, los Sami sí tienen un telediario a las 6 todas las noches que dura 20 minutos en Sami, y ahí está todo lo que se les garantiza por parte de la ley. Es decir, está bien que tengan el telediario en Sami, pero sigue siendo destacado como telediario en Sami y es como muy minoritario, con lo cual se siguen marginalizando. La declaración de la televisión pública enfatiza el valor de la lengua Sami para la sociedad finlandesa. El hecho de que tienen un servicio en Sami destaca la noción de que tienen un mandato como servicio público que tiene que cumplir las necesidades de todas las minorías étnicas. Asimismo, contribuye a dar una perspectiva minoritaria de las personas indígenas dentro del debate público. Esta es una cita directa, es decir, ellos dicen que permiten que el telediario sea hablado en Sami, que además esto es muy positivo para el Estado finlandés. Y el Sami lo ve importante que se estén cumpliendo las necesidades de la producción en Finlandia. Y es un tipo de telediario pan-nórdico que se hace desde Noruega, que es más regular. No, hay otro que se hace desde Noruega que es más regular y más pan-nórdico. Pero a la vez, Yle dice que tienen que ofrecer un servicio público específico para la población Sami finlandesa. Asimismo, estos medios en lengua Sami no están comercialmente disponibles en Finlandia. Es decir, si hay un telediario en Sami en Finlandia, tiene que hacerse a través de financiación pública. Entonces, otra vez, los Sami están en esa posición liminal en la que solo se les reconoce como minoría, que tenemos que promover porque somos una democracia multicultural. Entonces, es otro de los problemas liminales que están enfrentando los Sami en Finlandia. Otros ejemplos de la cultura Sami es la cultura digital. Quizás es la parte más positiva de la cultura Sami, y que hay muchos productores jóvenes Sami que ya están utilizando las plataformas digitales como Youth TV, en idioma Lule Sami, que es un webcast, que es un servicio de streaming de vídeo, de música y de podcast.
se ha financiado a través de una inversión desde Noruega, pero también de fondos del Parlamento Sámi. De hecho, según el fundador de Nore TV, el objetivo es hacer que el Sámi sea un idioma atractivo e innovador para los jóvenes que se puede utilizar fuera de casa y fuera del colegio. Es decir, esto es esperanza para los medios Sámi, pero no va a suceder a través de los servicios públicos. La verdadera esperanza está en utilizar los canales digitales como manera de cumplir las necesidades de la población joven, sí, en Sámi, pero también incorporando otras formas culturales transnacionales como manera de atraer al público joven. Hay un movimiento enorme sobre la cultura rap Sámi que utiliza la cultura internacional del rap, pero en idioma Sámi. Esta es una manera interesante de atraer a los jóvenes Sámi. Mientras que la soberanía Sámi se manifiesta en dichas organizaciones, se complica por parte de la política cultural noruega que exige que dichos canales de salida se definan, es decir, bajo los auspicios de una industria Sámi plenamente desarrollada, depende de la inversión gubernamental. Las redes Sámi se adhieren a los mismos patrones restrictivos que la industria dominante cinematográfica. Para los cineastas Sámi resulta complicado que el hecho de recibir subvenciones del Estado dominante les impone restricciones en cuanto a lo que pueden mostrar en su cinematografía y a lo que se considera como respetable, entre comillas, en el Estado noruego o finlandés. De esta manera, esta sería una cultura que está subvencionada en base a que promueva y salvaguarde los idiomas Sámi. Asimismo, el idioma Sámi es una herramienta a través de la que el Estado hegemónico puede implementar sus propias restricciones, de manera que no pueden identificarse, por ejemplo, como Sámi y a la vez no tener derechos específicos sobre el territorio y el voto democrático. Es decir, el hecho de que se exija un dominio del idioma Sámi está imponiendo restricciones sobre las personas Sámi que no hablan bien el idioma Sámi. Es decir, el poder sigue estando en el Estado hegemónico dominante y no en la población Sámi. Otro ejemplo de cultura Sámi, eso que podríamos llamar contenido banal, por ejemplo, esta película Cry into the Wind, que tiene que ver con la identidad Sámi contemporánea, pero de una manera que retira totalmente o deshace totalmente los símbolos de la identidad Sámi, como los rebaños de renos, las vestimentas minoritarias, etc. Esta película solo habla de personas Sámi que trabajan en empleos normales, como bedeles en un colegio o como profesoras, etcétera, pero no hay nada específicamente Sámi sobre estas personas. Su identidad es, bueno, sí, son de origen Sámi, pero actúan como una persona normal en la Finlandia de hoy día. Y esta es una proposición interesante que contrarresta estas nociones de esencialismo estratégico, porque en estos casos los Sámi no tienen que representar su identidad Sámi, sino que efectivamente se ven como personas normales en la constelación cultural finlandesa. Pero si quieres ver esta película, mala suerte, porque solo se ha mostrado 2 veces en Ule, una vez a las 11 de la mañana, y ya no está disponible en el servicio digital ni nada de eso. Tampoco está disponible en YouTube ni en ningún otro lado. Por tanto, no se puede ver. Entonces, las maneras de distribución de esta cultura Sámi significa que esas películas como Rebellion, etcétera, son las que ve el público, tanto la población perteneciente a la hegemonía como los propios Sámi. Por tanto, si quieres que la gente vea tu película Sámi, tienes que representar tu identidad Sámi. No puedes hacer una película normal con personajes ordinarios que son ciudadanos y ciudadanas normales de Finlandia, porque eso no es sexy para el público general, para el público que quiera ir a verlas. Es decir, toda la infraestructura, desde la producción hasta la exhibición y la distribución, actúa en relación con la política de tener películas como Cry into the Wind. No son películas que serían apoyadas por el Instituto de Cinematografía finlandés. Esta película no recibió financiación de ningún tipo, solo del National Geographic Channel.
que le dio una pequeña subvención que permitió rodar la película, pero Finlandia no dio ninguna financiación porque no necesita ese tipo de estándar establecido por la hegemonía sobre lo que es o lo que significa ser Sami. Es decir, a los Sami se les da voz, pero solo se les da voz por el poder del Estado-nación dominante. Y cuando el Sami habla, tiene que hablar con la voz que el Estado dominante le otorga, digamos, y que espera que tenga. Entonces la voz de los Sami siempre está moderada y controlada por el Estado-nación dominante. Voy a saltar esto. Bueno, entonces cuando examinamos la política de subtitulado en Sami, bueno, hay este problema de subtitulado infraidioma disponible en Suecia. La ley sueca dice que las empresas tienen la responsabilidad de representar el idioma sueco, etcétera, y que la misma responsabilidad se debería aplicar al idioma Sami, porque en contraste con otras minorías lingüísticas, el Sami no tiene Estado-nación, por lo tanto no tiene posibilidad de desarrollarse en Suecia. Mientras que se reconoce el hecho de que los Sami tienen derecho a su propio idioma, no se reconoce como idioma nacional. Y el hecho de que no exista ese tipo de reconocimiento para los Sami marginaliza aún más la lengua Sami y su voz dentro de los medios suecos. En Suecia, una vez más, una cita, la televisión es el medio que alcanza a la mayoría de los Sami con poco conocimiento del idioma Sami. El telediario Sami en el SVT se hace en idioma Sami, pero se consume por la mayoría porque los subtítulos están en sueco. Incluso los propios Sami tienen que leer los subtítulos en sueco y no en Sami. El SVT no tiene ningún requisito para cubrir temas de cultura Sami. Solo tienen que dar servicio en idioma Sami, pero esto no tiene que ver con el subtitulado. Por tanto, no existe la obligación para la televisión pública de dar subtítulos en Sami para otras formas de cultura Sami. Por ejemplo, la cinematografía sueca nunca tendría subtítulos en Sami. Para la radio no se puede hacer subtitulado en sueco, evidentemente. El número de oyentes de radio es muy inferior. Eso quiere decir que la radio sueca también tiene que producir programas en lengua sueca si el SR quiere alcanzar la segunda parte de la población Sami, que no son, entre comillas, suficientemente Sami. Es decir, para que te escuchen los Sami que no son Sami, que no hablan Sami, tienes que hablar otro idioma, el sueco. Y esta es la respuesta que me dio Ule de Finlandia cuando les pregunté si tienen alguna política para subtitular cualquier producto en Sami. Yle no hace subtítulos para producciones Sami, solo en finlandés o en sueco. Las obligaciones jurídicas son las de dar subtitulado en estos idiomas. Es decir, no hubo ningún tipo de debate ni de discusión, no les interesa. La televisión pública noruega tiene una inversión para la producción de programas sobre los Sami, pero es solo para la provisión de programas en Sami en subtítulos de los idiomas dominantes. Por ejemplo, Dasat, que son las noticias en Sami. Si quieres verlas, solo puedes verla con plataforma digital con subtítulos en Sami, pero solo con noruego o sueco. Con ese tipo de canales no puedes encontrar Sami escrito de ninguna manera, porque las políticas del subtitulado refuerzan una vez más la hegemonía por encima de estos programas. Entonces, esta falta de política en subtitulado se debe por lo menos a estas cuatro razones. En primer lugar, el tamaño de la población. Los Sami son una población muy pequeña y, según se argumenta, no existen incentivos económicos para subtitular en Sami. No tiene sentido económicamente. A la vez es una obligación cultural, pero el hecho de que sea una obligación lo convierte en algo problemático, porque no hay interés artístico en proporcionar subtítulos en Sami. Asimismo, la infraestructura. Hay una falta realmente de traductores profesionales que fuesen capaces de dar una traducción continua de los programas en subtitulado en Sami. Ese es un problema grave. Asimismo, la plataforma. Los cines
minoritarios tienen sus canales profesionales de distribución, pero son canales minoritarios. Nunca competirían con los canales mainstream. Son diferentes de los canales mainstream. Y asimismo tampoco hay un papel económico para la provisión de subtitulado en Sami de acuerdo con las cadenas. Entonces, para concluir, argumentar productivamente a favor de una política de subtitulado Sami es muy complicado debido a este vínculo dual, al esencialismo estratégico y a la noción de que estás marginalizando a los Sami dentro de una comunidad marginal, reconociéndolos como población marginal. Para retar el hecho de que no haya política de subtitulado en Sami, tendríamos que pasar por encima de las formas de soberanía y marginalización en favor de la hegemonía. El hecho de que reconozcas a un Sami de alguna manera lo marginaliza. Si quieres argumentar a favor del subtitulado en Sami, va a haber problemas prácticos y acusaciones de discriminación positiva. Por tanto, ¿para qué dar subtítulos en Sami para una población tan pequeña? Podría ser uno de las nociones o de los argumentos de los partidos de derechas. Entonces, esto testifica hacia el tratamiento de las culturas minoritarias como constelaciones liminales, incluso en pequeñas cinematografías como Noruega, Finlandia, Suecia. Hay cinematografías aún más pequeñas dentro de estas culturas cinematográficas minoritarias y hay nociones de identidad que se manifiestan a través de las políticas de subtitulado en la cinematografía Sami. Gracias. Any questions for Pietari? ¿Alguna pregunta? Quick question, please. Thanks for your presentation. I really enjoyed it. Gracias por su presentación, realmente la he disfrutado y creo que nos da una muy buena imagen de la situación real y me pregunto ¿cuántos largometrajes ficcionales han sido producidos en el idioma Sami con la comunidad de hablantes de 35.000 personas? No muchos, y depende de nuevo en lo que implicas por largometraje y su distribución. Una película como Pathfinder fue la primera película en Sami, puramente en Sami, pero si hablamos, por ejemplo, de Culting of Rebellion, la mitad está en noruego, porque se desarrolla en este lugar donde los Sami encuentran su identidad. Entonces, no sé si se calificaría como una película verdaderamente en Sami. Entonces hay muchas películas que realmente se han hecho en Sami. Y, por ejemplo, Cry Into the Wind está principalmente en Sami, o más bien no en Sami, sino en finlandés. Entonces esto con frecuencia es el problema, en un sentido. Si quieres promover tu propia identidad a través del idioma, es difícil obtener financiación para ello, en el sentido de que sí puedes obtener un pequeño nivel de financiación del SNF, por ejemplo, pero si quieres producir una película de gran presupuesto, no se podría hacer totalmente en Sami, no funcionaría. Entonces habría que hacerlo en una de las lenguas dominantes y excluyes como una película verdaderamente Sami. Entonces hay muchos largometrajes Sami y hay mucha más producción en cuanto a cortos y también películas para la plataforma digital. Por ejemplo, bueno, a veces se produce mucho contenido, pero con frecuencia es amateur, no se distribuye en ningún tipo de canal público. Question? ¿Alguna otra pregunta? If there is none, si no hay ninguna, there are 3 taxis waiting for us. Hay 3 taxis que nos están esperando en la entrada principal para llevarnos a... Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio en el horario. Vamos a visitar Nomax, el cine del que hablamos, y luego iremos caminando al restaurante donde nos esperan a las 9 más o menos. Entonces nos organizamos en grupos para los taxis, creo que va a ser fácil, y luego iremos al cine. Thank you all for this Gracias a todos por estas sesiones tan interesantes.